Y el gusto de estar nuevamente en Tele8 Informa con un nuevo Hablemos Claro Doc. Y en esta oportunidad nos acompaña la médica infectóloga Luisa de Butters del Hospital Privado de Comunidad. Luisa, gracias por estar. Oh, es un placer poder comunicar a la comunidad temas que por ahí les resultan difíciles de interpretar cuando sale como ahora una alerta, en este caso de pertusis, que es una infección respiratoria que muchos conocemos como tos convulsa o Claro, coqueluche. popularmente, ¿no? Como tos Sí, convulsa. y lo importante es que habitualmente cuando hablamos de infecciones respiratorias pensamos en virus. En este caso es una bacteria, es muy contagiosa. ¿Se acuerdan cuando tuvimos todo lo del COVID que hablábamos Claro. del cero, cuántos contagia? Es similar al sarampión, o sea que es muy contagiosa. Y la característica clínica depende de la edad. ¿Quiénes son los más susceptibles? Los más chicos, en especial los menores de 5 años, de ellos los menores de 1 año y en particular los menores de 6 meses. Y el cuadro clínico en los de 6 meses a 11 años en general es tos por accesos que pueden terminar en vómitos, un estridor con la inspiración y algunos otros síntomas, pero lo más característico en la tos. Claro, En los sí, más sí, chiquitos es distinto. Es menos característica la tos, pero pueden tener cianosis, que es que se pongan azules, y que entren en apnea, que no respiren. Y ellos son los de más riesgo. Ahora, ¿cómo se origina esto? Bueno, es una bacteria que convive con nosotros desde siempre y la suerte que tenemos que al ser una bacteria podemos usar antibióticos y también es inmunoprevenible. Esto quiere decir que tenemos vacuna para prevenir la enfermedad. Y lo que tenemos que aclarar que por qué se alerta, porque eso genera complicaciones y puede llevar a la muerte, sobre todo en los más chicos. Hubo casos en provincia de Buenos Aires, Siempre hay fatales. algunos, pero ahora estamos hablando de brotes y esto no es un fenómeno local de la Argentina, en otros países de América y en otros países, inclusive Estados Unidos, hay brotes y en otros lugares del mundo y tiene que ver con la disminución de la cobertura de vacunación en aquellos que son susceptibles. El problema de la vacunación es que necesitamos, no como en algunas vacunas que con 1 o 2 dosis nos alcanza, el recién nacido recién lo podemos vacunar a los 2 meses, necesita 3 dosis en el primer año y un refuerzo al año y medio, y después tenemos que reforzarlo al ingreso escolar con vacuna y a los 11 años. Entonces nos queda una población de los más chiquititos que todavía no los podemos vacunar o que no pueden hacer protección, y una de las medidas más importantes que ha habido y en nuestro país incorporado desde el 2012, la vacunación a la embarazada. La embarazada produce anticuerpos que transmite a través de la placenta y protege al bebé hasta que empieza a hacer su propia inmunidad. Luisa, es muy interesante, ¿no? Generar conciencia acerca de esto que ha involucionado, el tema de cumplir con los esquemas de vacunación como corresponde, que es por eso que vuelven las enfermedades de antes, ¿no? Y creo que ahí está la explicación. Sí, hay dos fenómenos. Uno, que cuando uno habla de coqueluche, uno dice, bueno, pero es una enfermedad que no existe hoy. Sí existe, porque el fenómeno del COVID y todo el aislamiento hizo la necesidad de vacunarnos, hizo que mucha gente perdiera el hábito de las vacunas. Y no estamos hablando de esos países donde hay antivacunas. En nuestro país no es un problema. Hay gente que es cuidadosa con los efectos adversos y pregunta, pero no es antivacuna. El problema es que hay que tener tasas de cobertura, eso quiere decir, si yo tengo una población de chicos, tengo que vacunar por arriba del 80% de esos chicos y con esto que mencioné, hay que hacer refuerzos periódicos. En las embarazadas, empezamos vacunando a las embarazadas una vez y después a los 2 o 3 años si se volvía a embarazar la vacunábamos. Ahora sabemos que como los anticuerpos que se producen son de corta duración, todos los embarazos tienen que vacunar. Claro, porque dicho ligeramente el virus cambia de ropa y No no es y un ahí virus, en este caso es una una bacteria. bacteria, Es una bacteria. digamos que hay que atacarlo, ¿no? Con Sí, no, vacunación por sí. suerte recién ahora están apareciendo resistencia a los antibióticos que usamos para esta bacteria, pero es un fenómeno que hay que tener en cuenta y hay algunas de las cepas que están circulando que tienen mayor resistencia.
En nuestra zona hemos visto, de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud de la provincia, un aumento de casos, pero la alerta que sale en la provincia de Buenos Aires es más que nada por el AMBA, en donde han aumentado los casos significativamente y han fallecido niños, sobre todo los menores. Y una de las cosas importantes es que ninguno de esos chicos, por ejemplo, hay un bebé muy chiquito que no hay constancia de que la madre haya sido vacunada en el embarazo, o los chicos no tienen las dosis que corresponden. Así que me parece que esta alerta que se da es para decir, bueno, ocupémonos de que los chicos tengan, que son los más susceptibles, que tengan su esquema al día. ¿Cómo Ahora, sabe una mamá, un papá, una ¿no? de las cosas importantes claro, no es una enfermedad de chicos nada más. Nosotros podemos tener pertusis. Sí, también, claro. Y podemos ser el foco de contagio de un chico chiquito que se va a complicar. Ahora sí, sirve una historia clínica, ¿no? ¿Cómo sabe la mamá, el papá de que bueno, el chico está siempre hubo carnet de vacunación. Sí. Hoy en la Argentina tenemos el registro centralizado de las vacunas. En Mi Argentina aparecen las vacunas del calendario. Entonces es más fácil saber si uno las tiene. Y uno de los que hablamos de vacunas siempre hablamos de oportunidades perdidas. Cada contacto con el sistema de salud debería generar que se revise el carnet de vacunación de los chicos. Bien, el tiempo juega en contra, ¿no? Las implicancias, ¿no? de una vacunación que no ha sido correctamente realizada a tiempo. O sea, el problema es que, como dije antes, necesitamos para proteger varias dosis y después necesitamos dar refuerzos. ¿Eso por qué? Porque el efecto protector se pierde con el tiempo. Claro. Entonces necesitamos reforzarlo, ¿sí? Entonces, para tener una idea de lo contagioso que es y lo importante de vacunar y de proteger con antibióticos a los que están en contacto con un caso, es que en un caso hay que revisar toda la vacunación del grupo conviviente, hay que darles antibióticos al caso que tiene el pertusis, que se confirma por laboratorio y es bastante sencillo con biología molecular, y se da profilaxis antibiótica a los contactos que están asintomáticos para que no desarrollen la enfermedad. Luisa, un gusto compartir estos No, para mí un placer y espero que la gente escuche y vaya y consulte. Lleve su chico con el carnet, los adolescentes, que es difícil que se vacunen también, y saber que toda embarazada, después de la semana 20 de embarazo, tiene que tener una dosis de la triple bacteriana, que es difteria, tétanos y pertusis, en cada embarazo, y recordar que en las embarazadas también tienen que vacunarse contra COVID y contra gripe. Bien, quedó muy claro. Bueno, muy claro. Me alegro, espero que sirva. Gracias. No, por favor, un placer. Así pasó Luisa de Butter, quien es infectóloga del Hospital Privado de Comunidad, hablando de la importancia de la vacunación.